y hoy vamos a hablar de la transformación en los liderazgos. Qué tema, ¿no? Sin duda la pandemia nos ha atravesado a todos y esta hiperconectividad y este trabajo remoto nos interpeló. Y nos interpeló en todo sentido, en nuestras vidas personales, pero también en nuestro ámbito laboral. Y sin duda a los liderazgos, ¿no? ¿Qué pasa con los liderazgos y esta transformación y este cambio de paradigma que surge en el mundo a partir de esto que nos está pasando? Que en definitiva veníamos viendo que había una transformación en los liderazgos, pero sin duda la pandemia nos lo puso mucho más en evidencia. Y aquí nos empezamos a plantear si estos liderazgos tradicionales que estábamos acostumbrados a ver ya quedaron obsoletos y qué difícil es a veces en este contexto de pandemia es seguir trabajando de esa forma. Y empiezan a surgir otros modelos de liderazgo, otra transformación. Y para hablar de este tema nos va a acompañar Luciano Elizalde, que voy a presentarlo. Luciano es investigador del CONICET. A lo largo de su carrera se ha dedicado a entender cómo funciona la comunicación y a enseñar a personas, grupos y organizaciones a que se comuniquen mejor, repartiendo su tiempo entre la investigación científica, la docencia universitaria y la consultoría, y su principal preocupación ha sido la relación entre la comunicación, la estrategia y la crisis. Publicó varios libros: Estrategia de crisis públicas, Gestión de la comunicación pública, Manejando el disenso, y recientemente Líder, Equipo, Marca y Producto, que después nos va a contar de qué se trata este libro. Bueno, Luciano, un placer tenerte acá y que podamos compartir este ratito juntos con este temón, ¿no? Sí. La transformación en los liderazgos. ¿Y qué cambió a partir de la pandemia? Bueno, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Un placer. ¿Qué cambió en la pandemia? En realidad es bastante común que en situaciones de disrupción como es una pandemia aparezca la necesidad y la demanda de otro tipo de liderazgo, ¿no? Es decir, el tema del liderazgo realmente es un desafío tremendo, hablar y ponerse a pensar por todo lo que se ha dicho y por todo lo que hemos escuchado, estudiado en el tema liderazgo. El liderazgo que tenemos hoy, que está más allá de la pandemia, es un liderazgo que podría estar, yo lo resumiría con una frase que es primero la gente, ¿no? Digo, si yo tuviera que definir un cambio de paradigma de manera simple, es que no tiene que ver con la pandemia, pero que la pandemia lo acelera, es primero la gente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay otros liderazgos, otros formatos de liderazgos en donde primero era el líder. El líder cumplía las funciones que tenía que cumplir, pero siendo mucho más consciente de la importancia que tenía o dándole más importancia a esa relación, a sus propios objetivos, a sus propios deseos, a sus propios desafíos, y ya eso no es posible. Es decir, en el ámbito de las compañías, en el ámbito de los gobiernos, en el ámbito en distintos sectores, en la salud, por supuesto, pero en cualquier otro sector, primero la gente. Y eso es un desafío para el liderazgo, para cualquier persona que quiera o que tenga que cumplir funciones de liderazgo, es un gran desafío, porque hay muchas maneras de bandearse en primero la gente. Hay muchas maneras de equivocarse cuando la demanda es primero nosotros y después el líder o la líder. Sí, sobre todo creo que, y esto es lo que está pasando y se observa también en estos modelos tradicionales que hablábamos, el líder y abajo el equipo, ¿no? Sí. Y donde lo priorizaba los resultados, y hoy uno como líder tiene que acompañar a sus colaboradores, y en esto la pandemia puso en evidencia que muchas veces los líderes no escuchaban, no conocían a sus colaboradores, ¿no? Sí. Y en esto, en escuchar el desarrollo, que vos ponés primero el desarrollo de las personas, bueno, ese cambio de mindset, ¿no? Sí. ¿Qué lleva? Digo, ¿qué ves vos desde tu mirada a estos líderes? ¿Cómo crees que puede ser esa transición? Que todavía hay mucha resistencia. Sí. Bueno, a ver, me parece que hay capacidades que hay que desarrollar, ¿no? O sea, hay nuevas capacidades que hay que, o mejor, no sé si tan nuevas, pero hay capacidades que hay que poner en primera línea, en primer lugar, y ponerse a desarrollar. A ver, la empatía, la horizontalidad con el otro,
Es bastante raro porque cuando uno va por la bibliografía y la literatura sobre el liderazgo, la comunicación en relación con el liderazgo está como resumida o está como simplificada en el problema del carisma. Uh-huh. Y tenemos en cuenta que el liderazgo tiene una dimensión comunicacional enorme, ¿no? Muy, muy importante, y que hay muchos líderes que no son carismáticos, por lo menos en el sentido tradicional del término. Hoy lo que demanda este formato epocal, de alguna manera, este paradigma de época, que es primero la gente, profundizado por la pandemia, necesitamos tener capacidades de comunicación, necesitamos profundizar esas capacidades de comunicación, necesitamos entender, no solamente ser empáticos, sino que el otro se dé cuenta que seamos empáticos. Necesitamos tener muchísimo respeto. Los trabajos más de campo, empíricos, la gente lo que está demandando en el liderazgo es respeto. O sea, no es el respeto de abajo para arriba, sino es el respeto de arriba para abajo y respeto horizontal. Es decir, el respeto es un valor fundamental en esta nueva forma de liderar. Implica un cambio, una toma de conciencia enorme para el que tiene que cumplir la función del liderazgo. O sea, date cuenta que el liderazgo es una relación social. Uh-huh. Cosa también que a veces no se toma en cuenta. Se dice, bueno, el líder o la líder, pero en realidad lo que se está estableciendo es un vínculo. Uh-huh. De ese vínculo, ¿qué hace la gente? ¿Qué necesitamos nosotros si no somos líderes en determinado momento? Necesitamos que nos resuelvan un problema, pero de otra forma. Uh-huh. No como se resolvía antes, sin diálogo, sin respeto, tal vez sin mala intención, pero sí con falta de respeto o con una falta de trato que hoy no se puede, ¿no? Por este cambio de paradigma. Sí, y que creo que esto queda en evidencia. Y también si miramos, te invito a viajar un segundo y miremos qué líderes se destacaron en este último tiempo y las características que tuvieron estos líderes. Bueno, es difícil nombrar, ¿no? Es muy complicado dar nombres, pero en tipo, sí tipologías. Sí. A ver, hay una característica, hay algo, mejor dicho, que pasó, que es bastante, por otro lado, bastante normal que haya pasado, aunque hay también casos excepcionales. En la Argentina, en distintas provincias de la Argentina lo he visto, y lo he visto también en países limítrofes, han liderado los ministros y las ministras de salud, con algunas condiciones, por supuesto. Primero, han tenido que liderar porque tienen el conocimiento técnico. El liderazgo también demanda hoy conocimiento técnico. De alguna manera siempre lo ha hecho. El que necesita resolver un problema técnico y tiene ese conocimiento tiene una ventaja. Pero no solamente es el conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque no podemos usarlo de una manera no democrática, usarlo de una manera no participativa. Necesitamos esas capacidades de comunicación. Entonces, los liderazgos que se han distinguido en la pandemia son liderazgos que han podido mantener de modo coherente ese conocimiento técnico para legitimarse delante de la sociedad y de un modo, es decir, con una modalidad, con una forma de vinculación, con una forma de comunicación que del otro lado lo hayan aceptado. Pues no solamente es saber, no solamente tener 2 doctorados en epidemiología y medicina pública o tener la autoridad de ser ministra o de ser ministro, sino que es cómo gestiono eso. En una situación disruptiva como la pandemia, en donde no sabemos cómo funciona la dinámica del virus, no sabemos cómo nos contagiamos, no sabemos la gravedad del contagio, etcétera, 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 y seguimos con una serie de incertidumbre, el liderazgo es mucho más importante y hay una oportunidad, además, para liderar ahí, ¿no? Sí, y pensaba en esto, digo, en todo esto de la calidad en lo discursivo, ¿no? Cuán importante es también en esto que vos marcabas, ¿no? Y sobre todo en los temas de pandemia, la claridad en lo que estoy diciendo, porque un líder también tiene que tener esa coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Sí. Y hoy eso a veces se han destacado aquellos especialistas y técnicos en el tema, y cuán a veces vemos todo lo contrario en otros aspectos, ¿no? Bueno, la ruptura, me parece, con el liderazgo tiene que ver con eso que dijiste, la falta de coherencia. Hoy la comunicación en redes, en medios sociales y en toda la comunicación periodística también, nos expone de una manera como nunca ha pasado antes. Entonces,
es mucho más necesario ser muy conscientes de la necesidad de la coherencia, porque estamos mucho más expuestos. Entonces, si algunas veces la realidad nos hace aparecer como incoherentes, necesitamos la comunicación para mostrar que en realidad esa aparente incoherencia no, es parte de el cambio que hay en la realidad. Ahora, el problema es cuando realmente somos incoherentes porque lo que decimos hoy no lo podemos decir mañana, pero ya no por un problema de la realidad, sino por nosotros, cuando actuamos distinto a lo que decimos y decimos diferente a lo que actuamos. Entonces, esas rupturas dentro del discurso y entre el discurso y la acción, y entre la acción y la realidad, son las que van marcando las crisis de liderazgo o los que marcan el fortalecimiento de determinado liderazgo, ¿no? Sí, y pensaba en esto, digo, a veces no somos tan conscientes de que, sobre todo quienes lideran, las personas, llámese ciudadanos dentro de organizaciones, observamos esa manera de actuar, ¿no? Y la realidad va cambiando y es lógico que a veces no tengamos todas las respuestas. Creo que en esto que vos decís es, primero las personas también es mostrar de estos líderes la vulnerabilidad. Nos equivocamos. Sí, sí, la humanidad. La humanidad, la compasión. Sí. No tenemos todas las respuestas. ¿Cuán importante es empezar a mirar estos tipos de líderes, ¿no? Porque en esto que vos decís, la realidad va cambiando y uno, más allá que tiene que ir adaptando ese discurso, es ser coherente con su accionar. Sí. Lo que pasa es que el problema de la visibilidad, el problema de la exposición, hace que el liderazgo sea muchísimo más difícil. Si pensás en los líderes previos al sistema mediático, en donde te podías esconder en un palacio, en un castillo, en un edificio de una organización y quedarse ahí sin que nadie pudiera observar lo que estaba pensando, pasando, actuando. Hoy eso es casi imposible. Lo que fue los medios masivos, lo que fue el periodismo, lo que fue la publicidad dirigida, le agregamos ahora todo lo digital. El nivel de exposición hace que tengamos que ser todavía muchísimo más humanos porque nos van a ver todos los errores. Y de alguna manera el otro tiene que aceptar esa humanidad. Y ahí hay un problema, me parece, muy profundo o muy complejo, porque si seguimos primero la gente, si seguimos ese principio, también del otro lado, del lado no del líder o de la líder, sino del lado de la gente, también puede haber un aprovechamiento negativo de eso. Es decir, cuando en realidad no son demandas genuinas, sino deseos casi histéricos o de alguna manera no auténticos, aprovechando de esa situación. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? De que la humanidad del líder tiene mostrarse como un ser humano normal, tiene un límite porque tenés que ser creíble. Exacto. ¿Sí? Yo puedo tener un comportamiento normal en el sentido de o popular o medio, en el sentido de lo que una persona que no tiene responsabilidades puede tener, pero en un momento puede ser que no me crean. O puede ser que crean que estoy solamente intentando convencerlos de algo que no es cierto o que no es real. Entonces, ahí está la dificultad hoy. Esa dimensión comunicativa o comunicacional es más importante que hace 50, 100, 150 o 200 años, donde la diferencia entre el adentro y el afuera, entre lo privado y lo público, era más importante. Hoy no es tan distinto. Sí, y hoy está como todo mezclado, ¿no? Sí. En esto es como vivimos, estamos totalmente expuestos y eso no hay esa barrera. Pero lo que pasa que también me parece que hay una tentación de usar esos medios de una manera que, no sé, y vos lo sabés perfectamente porque es tu especialidad, de no usar los medios de comunicación como se tiene que usar, de exagerar el uso o de exagerar lo que pretendemos lograr con esos medios, de no respetar de alguna manera cierta lógica que debería tener lo privado, lo íntimo y lo público, la distancia entre lo privado y lo público, el cuidado de tus vínculos privados para poder luego armar esa persona pública. No puede haber una continuidad perfecta porque no somos exactamente igual en nuestra vida privada que en nuestra vida pública. Totalmente. La dimensión pública del líder o de la líder es fundamental, pero es
otra vida, es otra acción, es otra forma de pensar, ¿no? Sí, y pensaba en esto, digo, por ahí puede parecer que estamos hablando más de líderes con exposición y desde el sector público, y eso es una parte, pero también, digo, esta crisis y esta transformación en los liderazgos atraviesa el mundo de las organizaciones, y también es importante esto que estamos diciendo para el mundo de las organizaciones, y sobre todo donde uno hoy ve como mucho choque, ¿no?, en esta forma de que todavía siguen existiendo líderes con formatos tradicionales de liderazgo bajo el control. Sí, en relación con los formatos tradicionales, una cosa antes te digo de la exposición. Sí. Hoy, quienes no son políticos o funcionarios también están expuestos. Porque hoy una pyme tiene sus redes sociales y tiene 50 o 500 empleados, y esos empleados siguen las redes sociales de sus gerentes, de los dueños, de las dueñas. Entonces, si yo no manejo bien esa dimensión, mi dimensión pública, es difícil tener autoridad, construir autoridad en el sentido de la relación social, ¿no? No, autoridad en el sentido de que cuando uno dice algo, el otro debería considerar legítimamente eso que estamos diciendo. Esa es la base del liderazgo. Si no, no puedo liderar. Si mi palabra no tiene peso, no tiene capital simbólico, es imposible liderar. La palabra es clave en el liderazgo. Sí. Y trajiste algo y después volvemos a esto que dijimos, pero ¿cuán importante es el tema de la palabra? Nosotros que estudiamos eso, hay una... tal vez el libro de la Biblia más importante del liderazgo es el Éxodo. En el Éxodo se muestra cómo un líder, Moisés, tiene que sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos al Sinaí, llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué le dice Moisés al Señor cuando le pide esto? Le dice, no sé hablar. Dice, ¿cómo me pedís esto si yo no sé hablar? Le dice, llévalo a tu hermano Aarón. Aarón era juez y sabía hablar. Entonces, la preocupación de Moisés, del que escribe el libro de los que escriben el Éxodo, es en realidad que no va a poder convencer al faraón de esto. Es decir, lo que quiero significar con esto es, en un libro que tiene miles de años, en donde la palabra tenía otra función, porque estaba el arma al lado de la palabra, estaba la dimensión violenta al lado de la palabra, o al revés, la palabra estaba subordinada a eso. Hoy es distinto. Hoy la palabra es mucho más importante todavía. Hoy la palabra es casi todo. El conflicto se ha llevado a la palabra, de alguna manera, y la necesidad de que el líder o la líder maneje o sea, mucho más consciente de la necesidad del manejo discursivo, del manejo narrativo, del impacto positivo y negativo que tiene la palabra es clave, ¿no? Sí, y a veces uno lo ve cuán bastardeado está, ¿no? Esto es como el mal uso de la palabra, ¿no? Y digo, una herramienta fundamental que hoy necesitamos y a veces está mal utilizada. Y esto es importantísimo poder tener en cuenta esto al momento de una herramienta que hoy cualquier líder tiene que tener esta habilidad. Primero, somos seres lingüísticos. Si no hay otro ser vivo que use esta herramienta que es complicadísima, complejísima, al mismo tiempo fundamental. El liderazgo, de alguna manera, como proceso, se lleva adelante con el uso inteligente del lenguaje, ¿no? Con el uso persuadiendo, generando símbolos, generando palabras emocionales que tienen mucho sentido. También podemos usar el lenguaje mal, lo podemos usar de modo vacío, de modo retórico, de modo sofístico, pero el lenguaje usado con un liderazgo responsable es clave, no se puede prescindir de eso. Y voy a retomar la pregunta que te hice anteriormente respecto a los liderazgos y sobre todo estos liderazgos más tradicionales del control, que se observó mucho durante la pandemia y se sigue viendo. Digo, todavía hay personas que digamos que no pueden, que les cuesta más adaptarse a estos nuevos formatos donde la persona está en el centro, y trabajar bajo el control impacta directamente en la productividad, ¿no? Sí. Y también erosiona a las personas. Sí, a ver, a mí me parece que esa gente, y hay mucha, y no tiene a veces que ver con la edad solamente, la edad ayuda, ¿no? Los más grandes podemos caer mucho más en esa
en esa posición, no han entendido el cambio de época, ¿no? Es decir, yo creo que hay 4 cosas que definen el liderazgo: las épocas, las situaciones, las instituciones y de alguna manera el tipo de sociedad, la complejidad de la sociedad. No es lo mismo el liderazgo en una sociedad pequeña donde todos se conocen y todos dependen uno del otro, en sociedades como la nuestra que son muy impersonales y que en realidad podemos tomarnos nuestros tiempos de alguna manera y controlar recursos. Entonces, si no nos damos cuenta cómo ha cambiado la época y cómo ese principio de primero la gente va en todos lados, se aplica en todos lados. Mi experiencia como profesor universitario de hace 30 años, hoy todos los alumnos, todos mis alumnos de cualquier edad, lo que quieren no es escuchar, es hablar. Lo que quieren es participar, lo que quieren es aportar. Pero no es que no quieren, se aburren si no se lo permitimos. Se van de la clase si no se lo permitimos. Entonces, parecería que se ha dado vuelta y que tenemos que liderar la clase, pues la clase se lidera también. Totalmente. ¿No? Entonces, primero tenemos que escuchar para que después nos escuchen. Antes, el esquema previo era primero el docente, después el alumno. No, ahora no. Ahora es primero el alumno, después el docente. Primero la gente y antes era primero el líder. Ahora es primero el alumno y antes era primero el docente. Se ha dado vuelta en todo. Eso pasa en una compañía, vos también tenés mucha experiencia en eso. Primero el cliente. Sí. Todo el mundo habla del cliente. Algunos hablan porque hay que hablar, otros hablan realmente convencidos de que primero está el cliente. Y en ese sentido es donde los viejos modelos empiezan a chocar. Porque la gente se enoja, porque no convencemos, porque es más difícil, es mucho más difícil. Yo creo que este modelo, lo otro es mucho más simple, sí. Porque el otro modelo es, lingüísticamente hablando, son órdenes, son imperativos, y acá se necesita un diálogo, se necesita modificar el tono, se necesita componer la comunicación y componer el vínculo de otra manera, de una manera en donde empecemos por el otro. Es decir, el otro es el punto de partida, no soy yo. Exacto. Y pensaba en esto, digo, cuán importante las habilidades que vos mencionaste al principio, ¿no? Esto de la empatía, sí. De la empatía, de la escucha activa. Muchas veces esto de escuchar activamente no lo tenemos desarrollado, como empiezan a aparecer otras habilidades que hoy tienen que estar sí o sí. Fíjate que hay personas hoy que deciden hasta irse, algunas personas que dicen no comulgo con esta forma de liderar, no me gusta, el maltrato. Vos trajiste como conceptos el respeto, ¿no? Sí. El respeto por el otro tiene que ver con esto de la persona primero. Esto es este cambio en que nos tenemos que adaptar, que va a llevar tiempo, pero es importante porque hoy tenemos que las personas nos demandan, a quienes lideramos, otras necesidades. Y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Siempre me gusta esto de el líder sin duda marca el camino, pero el líder ilumina también a sus colaboradores, digo, acompaña, ¿no? En esto. Me parece que este es el cambio. Sí, el cambio desde el punto de vista específico para mí del liderazgo es un liderazgo servicial. Es un liderazgo al servicio de la gente. Lo contrario que pasaba en los modelos tradicionales, en donde la gente de alguna manera estaba al servicio del líder por admiración, por miedo, por temor, por un respeto distanciado. Totalmente. Aquí hay un conjunto de acciones que son claves, que se pueden resumir en la sigla SER: sinceridad, empatía y respeto. Pero no como valores solamente. O sea, no es que uno debe ser sincero porque está bien, empático porque está bien, respetuoso porque es lo correcto. El otro se tiene que dar cuenta que soy sincero. El otro se tiene que dar cuenta que soy empático. El otro se debe dar cuenta que lo estoy respetando. Si la otra persona no se está dando cuenta de todos esos efectos, de esas intenciones que tengo, entonces no me estoy comunicando bien. Y es muy difícil liderar hoy sin ese tipo de recursos, ¿no? Sin ese tipo de atributos. Sí, y pensaba en esto que decís de lo servicial, ¿no? A mí me gusta mucho
un autor que se llama Ken Blanchard, que habla de estos liderazgos serviciales, y él dice que el gran desafío que tienen hoy los líderes es que hoy elevan, o sea, no solamente es elevar a las personas, se eleva el líder con el equipo, sí. ¿no? Y en esto ponen valor a ese ser que vos decís, que para mí esto también es un gran cambio, donde a veces no reconocemos que las personas somos, ¿no? Siempre miramos en el hacer y el Sí. foco está puesto en el hacer, cuando en realidad esto que tiene que ver con el ser, sincero, empático, responsable, también tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Con lo que tiene cada uno de nosotros para aportar. Y esta mirada, digamos, también desde la mirada de los valores que hoy necesitamos al momento de liderar. Entonces, me parece que esto nos está interpelando a todos. Y obviamente nos genera incomodidad. Sí. ¿Cómo hacemos para convivir, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que hay gente que le cuesta muchísimo y que no va a querer cambiar. Hay personas que le cuestan y están en un proceso de cambio. Porque lo que se modifica fundamentalmente es el lugar que, como el liderazgo es una relación social. Uh-huh. ¿Dónde me coloco en esa relación social? Uh-huh. Me coloco arriba, me coloco abajo, me coloco igual. Tal vez muchas veces uno revierte una situación de liderazgo colocándose abajo de los demás, Uh-huh. sistemáticamente. Y abajo, lo digo de manera espacial para que se entiende, sí. No es humillándose, exacto, pero sí es escuchando, sí es atendiendo lo que necesita el otro, sí es empezando por las necesidades del otro. Cuando quiero hacerme el vivo y empiezo por mis necesidades, seguramente eso desarticula la relación. En segundo lugar, cuando me quiero hacer el vivo y le digo al otro que empiezo por él, pero estoy empezando por mí, enseguida quedo en evidencia. Uh-huh. Entonces, ¿pero por qué? Porque todo el mundo está entendiendo que primero es la gente. Uh-huh. Y lo primero que lo entendió es la gente. Por eso la gente se enoja. Totalmente. Se enoja con las empresas, se enoja con los gobiernos, se enoja con la escuela, se enoja con el hospital, se enoja con el ministro, se enoja con el rey, literal, sí, ¿no? En los países que hay monarquía, sí, se enoja con cualquiera, uh-huh, porque primero me parece que es la gente y el liderazgo tiene que partir de eso. Sí, totalmente. Y creo que, y pensando en esto, ¿no? En estas barreras, que quien no lo entienda, creo que aquí se ponen en juego tanto los egos, ¿no? Y las personas a veces en poner primero a la gente y escuchar y ver las necesidades, muchas veces venimos con formato de que si me muestro de esa manera, pierdo autoridad. Si me muestro de esta manera, soy débil. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No? Pero también es un cambio de época, ¿no? Es decir, en realidad antes mostrarse humano era debilidad. Uh-huh. Mostrarse de alguna manera sensible era mostrar debilidad. Y hoy en realidad es otra la perspectiva, es otro el encuadre, porque estamos en otro vínculo y estamos en otra época, en otra cultura. Hoy mostrarse sensible, pero con sinceridad, es lo que posiblemente llegue a la gente. ¿Por qué con sinceridad? Porque en realidad está el armado artificial de la sensibilidad. Uh-huh. Si yo no logro, por mal comunicador o por falta de sinceridad, que llegue esa sensibilidad al otro, es como si no la tuviera. Sí. Por eso es importante el entrenamiento, por eso es importante prepararse, por eso es importante pensar estas cosas, por eso es importante tener palabra propia. Vos trabajás mucho en esto y no te lo tengo que contar, pero sí es importante saber que es difícil cuando a uno le escriben un discurso y uno tiene que liderar con el discurso que escribe otro. Sí. Richard Nixon, por ejemplo, escribía todo su discurso. Uh-huh. Para decir un presidente hiperconocido, de puño y letra. Eso es otra forma muy, muy distinta de llegar a la gente, independientemente de los problemas del liderazgo, ¿no? Sí. Un presidente como Bill Clinton hacía exactamente lo mismo y tenía esa capacidad de comunicación, entonces, y de llegada, de ser creíble, ¿no? Uh-huh. Sí, y pensaba, y fíjate que voy a traer un poco de afuera,
casos como el de Jacinda Ander, que Sí. miro, que digo que tuvo una manera de comunicar en este tiempo con estas características que vos traes, ¿no? Un discurso simple pero cercano, empático, que era lo que le salía a ella, ¿no? Sí. Y hasta momentos en que se cometió errores lo reconocía. Entonces digo, esto lo que hace sin duda es acercar, ¿no? Acercar al líder con su gente. A veces las personas no tienen esa capacidad de comunicación, y yo creo que hoy toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo para quienes están en posiciones de liderazgo, es interpelar que el mundo hoy cambió y que hay nuevas habilidades que hay que desarrollar, y que esto que estamos hablando, que por ahí te parece como lejano, hoy es una habilidad necesaria. El aprender a comunicarte, el aprender a estar cerca, a todos nos está desafiando, ¿no? En esto de mostrar nuestras vulnerabilidades. Bueno, hay una cosa en relación con eso, me parece que hay que decir, que es el cansancio y el estrés del liderazgo. Totalmente. Porque si no decimos, no resaltamos esa parte, parecería que solamente la gente o nosotros mismos, cuando tenemos que tener alguna posición de liderazgo, no lo estamos haciendo por vagos, por vagancia o por falta de capacidad. El liderazgo implica un gran estrés. Implica cansancio físico, cansancio psicológico, mucha presión, implica mucho riesgo. Es decir, yo creo que parte de este liderazgo en pandemia y del reconocimiento de esas personas que han liderado bien es porque le han reconocido que se han insertado, se han metido en el riesgo, se metieron en la acción, se metieron en el peligro, y eso es parte de lo que el líder también quiere como desafío, ¿no? Ahora, hay que reconocer que son muchas horas de no dormir, muchas horas de comer mal, muchas horas de soportar o de tener que interactuar con gente que lo puede criticar, lo puede agredir. Eso es parte del liderazgo también. Sí, y del riesgo que uno asume y también de la entrega que uno tiene que tener, ¿no? Que en esto es todo lo que vos dijiste es concreto, porque hay un tema, parece a veces como fácil y es súper desafiante, y todos los días es también cómo liderar las emociones en estos contextos en el cual sabemos que están todos los equipos cansados, agotados, que ya no se sabe de dónde sacar fuerza, que ha sido desafiante para todos, y cuando miramos a nivel, esto no es solamente en nuestro país, es a nivel mundial y esto pasa en todos lados. Bueno, cuán importante es ese líder que pueda también, sostener, pero también sabiendo y pudiendo compartir también con sus colaboradores que esto también cuesta, ¿no? Sí. Y cuesta, y además saber y ser conscientes de que no cualquier líder es para todas las situaciones. Exactamente. No todas las situaciones demandan el mismo tipo de liderazgo. Y eso me parece que es clave entenderlo, porque eso también impacta en algo que para una líder es clave, que es el ego, ¿no? Es decir, el propio autoestima, es decir, no estoy para esta situación. Para esta situación no tengo capacidades, o mis capacidades no son compatibles con esta situación. Bueno, y cuán importante en este caso es la honestidad, ¿no? Que a veces vemos, y es real lo que vos decís, a veces hay liderazgos que están válidos para la gestión, y para las situaciones de crisis uno requiere otro tipo de liderazgo. ¿Sí? Y del mismo modo, en esas situaciones de normalidad, no funcionan los líderes que funcionan muy bien en las situaciones de crisis. Exactamente. Es decir, no es que el que funciona en la peor situación funciona bien en la mejor situación. Hay veces en una situación de normalidad en donde no hay un problema, hay personas que no se encuentran, no se hallan y no pueden liderar, ¿no? Totalmente. Luciano, nos acercan unas preguntas, así que me voy a poner los anteojos para leer perfectamente. Dice, primera pregunta que nos hacen, dice, entrar a un grupo de líderes. ¿Cuál es la mejor manera de ingresar a un grupo de líderes que tiene una forma de liderar menos empática? ¿Cómo se puede empezar a cambiar esa forma de liderazgo? Me parece que hay una manera empírica que es por medio de las malas experiencias. Yo creo que los líderes y las líderes que han hecho cambios en su propia conducta, en sus actitudes, han hecho cambios porque se han encontrado con experiencias muy negativas, han fallado, ¿no?
han tenido decepciones, y han tenido frustraciones y se han dado cuenta que no podían seguir por ese camino, en primer lugar. En segundo lugar, la intención, la honestidad o la falta de autoengaño, es decir, llegar a decir, tengo que aprender porque no me puedo llevar en esta situación, porque esta situación es muy difícil, necesito aprender a hablar con este otro público, con este otro grupo que habla en otros códigos, que se refiere con otro tipo de formalidad o de informalidad, y uno que tiene... Bueno, entonces me parece que es muy difícil hacer cambiar a la gente cuando la gente no quiere cambiar, cuando no entiende la necesidad del cambio. Con lo cual, la respuesta para mí sería mostrándole la urgencia del cambio. Exacto. Mostrándole la urgencia del cambio. Sí. Y ahí, y también sumo esto, es muy difícil a veces, sabemos que en realidad es necesario esto de la empatía y mostrar la urgencia del cambio, pero sin duda, si no mostramos esa urgencia, el cambio imposible, porque las personas que por más que dentro de tu organización le digan, esta persona tiene que trabajar esta habilidad o tiene que fortalecer el tema de la empatía, si la persona a la cual vos le estás diciendo no está convencida de esto, no lo ve, es imposible, ¿no? Entonces también en tener en cuenta en esto que el cambio empieza cuando la persona se convence de eso. Vamos a otra pregunta. Nos dijeron, la pregunta es el silencio. Dice, ¿el silencio es uso del lenguaje también? Por ejemplo, cuando un líder evade los temas y omite referirse a ellos. Y sí, por supuesto. El silencio es llenado con ideas y con significados del lado del que lo está escuchando. El silencio se escucha. No es silencio para el que emite, pero es una especie de ruido para el que está del otro lado. Cuando uno hace silencio, en realidad la otra parte, la parte que tiene que recepcionar, está dándole significado. Y dándole el significado que puede o que quiere a partir de cómo conecta el silencio con la última palabra. Entonces sí, es comunicación. Totalmente. Bueno, nos preguntan acá, ¿qué herramientas son fundamentales para crear un líder para el futuro próximo? Buena pregunta. Inteligencia emocional, manejar las emociones, porque va a tener que ser un líder mucho más conectado a sus emociones, con mucha más capacidad de saber lo que está sintiendo para poder expresarlo adecuadamente. Sí, a mí lo que más me interesa, una de las cosas que más me interesa de la comunicación y de la comunicación del liderazgo no es la mentira. Mucha gente se queda en la mentira y dice, bueno, a ver cómo se mintió o cómo mintieron. En realidad lo más interesante es cuando uno no miente, pero al otro cree que está mintiendo. Cuando se malinterpreta lo que uno está diciendo o está haciendo, ¿no? Y en realidad ahí hay una posibilidad de cambio mucho mayor, y sin embargo hay problemas técnicos, podríamos decir. No puedo cambiar la cara que tengo, no puedo cambiar la expresión que tengo, no puedo cambiar la edad que tengo, no puedo cambiar la estética que tengo y caigo mal. Entonces necesito trabajar en esa conciencia de mis emociones para poder expresarlas. Eso me parece que es clave, ¿no? En segundo lugar, me parece que practicando y poniendo en práctica la manera de vincularme con otros, no para hacer lo que yo quiero, sino para entender qué podemos hacer juntos. Para seguir la línea, primero la gente y un liderazgo de servicio. Esas son dos claves, me parece, importantes para esta nueva forma de liderazgo o para esta época, en cualquier situación, en cualquier organización. Y también lo pienso por fuera de las organizaciones, como ciudadanos, sí. ¿No? ¿No te parece que necesitamos un mundo, una sociedad donde todos nos escuchemos, donde conectemos con el otro, donde podamos generar un puente? No, por supuesto. Sí. El consorcio de un edificio, ¿no? Que los que vivimos en departamentos sabemos lo difícil que es estar en un consorcio y escucharse y que alguien lidere. Pero hay que tener mucha paciencia, hay que ser yo diría muy pacífico. Hace unos años hicimos un trabajo en una gran organización y lo que la gente buscaba, lo que la gente votaba era
el liderazgo pacífico, ¿no? Es decir, con una experiencia de agresividad muy fuerte por parte del liderazgo también. Entonces, necesitamos pacificarnos, por otro lado, ¿no? Necesitamos pacificarnos en una sociedad que a veces está un poco al borde del ataque de nervios, como decía Almodóvar, y enseñar esa inteligencia emocional nos llevaría, creo yo, a poder pacificarnos, a poder tranquilizarnos un poco, y si el líder muestra eso, podría justamente generar un clima diferente. Sí. Contar cuán importante sería esto de desarrollar estas habilidades emocionales desde muy pequeños, porque creo que, sí. ¿Sabes qué? Siento que tendríamos más herramientas para poder sortear un montón de situaciones. Eso no quiere decir que las cosas no vayan a pasar, sino vamos a tener más herramientas para poder afrontarlas. Sí. Y hoy el mundo requiere eso, sí, sí. ¿No? Vamos a otra pregunta que nos están haciendo que dice cambiar los tipos de liderazgo. ¿Cuándo es el mejor momento para modificar el tipo de liderazgo que aplicamos? Cuando uno se dirige a diferentes generaciones, tiene que ir fluctuando en un liderazgo más antiguo versus a un liderazgo actual y puede llegar a que el público nos perciba como falso. Hay un autor muy conocido en el management que se llama Ronald Heifetz, que habla del liderazgo adaptativo, ¿no? Sí. El liderazgo adaptativo. A mí me gusta decirle también liderazgo relativo, porque en realidad el liderazgo es relativo a la situación, es relativo al otro, porque es un vínculo social. Entonces yo debería cambiar mi forma de liderazgo, no cambiar yo, pero cambio mi forma de liderazgo porque tengo que modificar la relación. Yo no puedo hablar de la misma manera con grupos sociales distintos, no puedo hablar del mismo modo en situaciones emocionales distintas. Aunque sea sincero, aunque tenga buenas intenciones, no puedo creer que mi forma es universal para todas las situaciones, para todos los grupos y para todos los problemas. Entonces, ¿cómo debería pensar en el cambio de liderazgo? Debería ir pensándolo a partir de tener una mirada muy puesta en la reacción, en lo que genero y en lo que el otro necesita. ¿Qué necesita? ¿Qué está necesitando la otra persona de mí? Porque en una relación social cada uno toma algo de esa relación. Es decir, uno entra en una relación social para tomar algo. Es decir, tomo un taxi, empiezo a tener un vínculo social con el señor o la señora que me está llevando, tomo algo, tomo el viaje que necesito hacer. ¿Cómo hago para hacerlo adecuadamente? Necesito hablar de una manera, necesito pedir de una forma, necesito ordenar de una determinada manera. ¿Cómo le ordeno la comida al mozo? Es decir, me parece que eso son formas de entender cómo liderar. Son como una especie de microsituaciones de liderazgo. Totalmente. ¿No? Cuando estamos en situaciones organizacionales o en situaciones ciudadanas, ahí donde el concepto de liderazgo tiene como más peso, más solidez, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo ya en situaciones de crisis o en situaciones más disruptivas. Ahí viene el cambio o la posibilidad de ser conscientes del cambio que necesitamos. Muy bien. Dice, los líderes hoy en la pandemia para gestionar de forma remota, ¿cómo deben capacitarse? ¿Cómo inspirar y ser empático con equipos remotos? Un enorme desafío hoy en este contexto. Sí. Muy bueno. A mí me parece que cambia muchísimo los tiempos y cambia muchísimo yo diría el formato de interacción, porque la pantalla, los tiempos, el cansancio en relación con la tecnología y el impacto, la capacidad que tenemos de llegar a la otra persona es muy diferente que en términos o en la situación presencial. Entonces, como el cuerpo en el liderazgo es clave, poner el cuerpo es clave. No es lo mismo el líder o la líder que se acerca a un accidente para tratar de ver qué está pasando, a la que lo maneja de modo remoto. Cuando estás en el accidente, podés liderar, podés llevar a ese equipo de una manera, cuando no estás, de otra. En situaciones remotas necesitamos entender los tiempos de atención, los tiempos
de cansancio, los tiempos de comunicación y sobre todo las modalidades de comunicación, porque lo intenso en presencial es hiperintenso en la pantalla, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Yo que soy bastante fuerte cuando me pongo a comunicar, tengo que bajarme la pantalla muchísimo, tengo que bajar el volumen de voz, tengo que hablar mucho más lento, tengo que hablar menos, porque puedo ser muy cansador hablando y puedo ser muy intenso hablando cuando me gusta algo. Entonces necesito, lo veo en otros que no son así, que me generan de alguna manera cierto impacto negativo, porque digo, uy, qué fuerte que está hablando, tengo que bajar el volumen, cuánto tiempo está hablando. Bueno, me parece que es mucho más evidente todo y tenemos que hacer como tener una modalidad un poco más suave de comunicación. Sí, y además hoy ya, no sé si te pasa, pero estamos tan agobiados de lo remoto que nos cuesta como poner foco, ¿no? Sí, bueno, eso es por supuesto la acumulación, ¿no? Esa es la acumulación de tanto tiempo en la pantalla sin haberlo querido de alguna manera. Vamos a una pregunta más acá. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo crees que la transformación digital en las organizaciones aporta en la comunicación con sus teams o impiden los vínculos? Si podemos entender el vínculo genuino que genera la tecnología, estamos bien. Lo que no podemos hacer es tratar de hacer lo mismo que hacemos en una interacción presencial. No es la misma experiencia. Totalmente. Es otra experiencia. La pregunta es, ¿cuál es esa experiencia? Bueno, tenemos que entender que esa experiencia es distinta y tiene aspectos positivos esa experiencia. Entonces, algunos de los atributos que yo he alcanzado a aprender en este último año con mucha relación con equipos de trabajo y equipos de clase de manera remota, es justamente cambiar la forma de interacción, ¿no? Modificar esa forma de interacción, suavizarla, acortarla, hacerla pensando justamente en cómo lo está recibiendo uno para entender un poco qué le está pasando al otro. Bueno, y ya estamos casi al final, está Cari ahí conectada para hacer el cierre, pero a mí me gustaría que nos puedas contar algo sobre tu último libro, Líder, Equipo, Marca y Producto. Bueno, contanos. Muchas gracias por preguntarme. Líder, Equipo, Marca y Producto es un libro que escribimos con Tito Ábalos y lo escribimos durante el año 2019 y lo publicamos el año pasado. Y el título dice casi todo, lo que dice es cuáles son los 4 mecanismos fundamentales que desde nuestro punto de vista hay que tener claros en la botonera para gestionar, ¿no? Una organización de cualquier tipo. La forma de liderazgo, la importancia del equipo, para nosotros la centralidad de la comunicación y de la marca y el resultado de las cosas que hacemos. Es decir, cualquier tipo de deformación de ese esquema, es decir, cuando nos vamos mucho para el liderazgo y dejamos los otros 3 elementos, cuando creemos que la marca lo hace todo y lo que podemos decir es mejor que lo que hacemos, cuando tenemos un producto excelente, pero no nos acordamos que el líder habla, el equipo dice cosas y la marca es clave, no podemos llegar a hacer que las cosas sucedan como nos gusta. Entonces, es un trabajo que es el resultado de observación de casos de mucho tiempo, que lo intentamos explicar muy fácil, le sacamos casi todo el condimento académico y lo que tratamos de hacer es que le sirva a la gente, que sea una metodología de trabajo para la gente. Sí, lo he leído y doy fe que es así. Gracias, Luciano. No, gracias a vos. Y a ustedes que están del otro lado, bueno, enorme desafío tenemos todos en este momento en transformar nuestros liderazgos. Como decía Luciano, hoy el foco está puesto en las personas y en su desarrollo y cuán importante es que los líderes
nos acompañen a seguir creciendo, desafiándonos, porque estamos en un momento en que todos estamos aprendiendo y desaprendiendo, donde necesitamos aún más todo el uso de nuestras habilidades, como decimos, habilidades blandas que tienen que ver con la empatía, con la escucha, con la compasión con el otro. Cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede en una situación que nos está atravesando como humanidad. Así que un placer para nosotros haber compartido esta charla con Luciano.